Buenos días a todos. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a la doctora Cristina Abad con el tema ¿Qué es lo que enseñamos en sistemas distribuidos? Resultados de un análisis de planes de estudio actualizados en todo el mundo. La doctora Cristina Abad tiene un PhD en Computer Science de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde se especializó en sistemas distribuidos. Durante su posgrado, colaboró 3 años con el equipo de Hadoop en Yahoo Research Park de UIUC. Dirige el Laboratorio de Investigación en Sistemas Distribuidos de la SPOL, DISEL. Codirige el Grupo de Investigación en Big Data de SPOL y lidera proyectos de optimización de infraestructura para arquitecturas de Cloud Computing y Big Data, buscando mejorar su rendimiento, escalabilidad, administración y tolerancia a fallos. Mantiene estrechas relaciones de colaboración con universidades y empresas locales e internacionales. Ha recibido fondos de investigación de Google, Microsoft y AT&T Labs y créditos para investigación en la nube de Amazon Web Service, AWS. Es la primera ecuatoriana en haber recibido un Google Faculty Research Award 2015 y año 2017. A continuación, la doctora Abad. Muchas gracias, María Angélica, por la presentación. Antes que nada, bienvenidos a todos y les quería pedir disculpas que por razones de fuerza mayor el día de hoy no voy a prender mi cámara. Y bueno, voy a empezar con la charla. Estoy usando las diapositivas originales en inglés de cuando presenté este trabajo en el Congreso CICSI de la ACM. El Congreso CICSI de la ACM es el congreso insigne de esta organización en cuanto a lo que es educación en ciencias de la computación y afines. Normalmente mi investigación es en el área de sistemas distribuidos y computación en la nube, pero en la parte técnica, es decir, cómo mejorar los sistemas distribuidos que utilizamos en nuestras arquitecturas en la nube y en nuestras arquitecturas para Big Data, de tal manera que podamos tener un mejor rendimiento de estos sistemas, una mejor tolerancia a fallos, mejor confiabilidad, y en general busco tratar de construir sistemas que se puedan autoadministrar, que puedan realizar ajustes en la configuración de manera automática para maximizar el rendimiento y mejorar también el tema de tolerancia a fallos de manera automática sin depender de usuarios expertos que pueden cometer errores durante la configuración. Pero como también en lo que es sistemas distribuidos, dicto aquí en SPOL, en FIEC, una materia que la ven 2 carreras, Ingeniería en Ciencias de la Computación e Ingeniería en Telemática, la materia de sistemas distribuidos y computación en la nube. Entonces, por esa razón también tengo interés en lo que es educación en esta área. Y el año pasado, por el tema de la pandemia, tuve que dejar de tener las reuniones semanales con mi grupo de investigación. Y entonces decidí aprovechar o buscar algún proyecto que pudiéramos fácilmente ser coordinado a distancia, sin la necesidad de asistir a los laboratorios de SPOL, etc. Y decidí aprovechar para hacer este análisis de los planes de estudio, de los sílabus, de los planes de estudio de programas de la materia de sistemas distribuidos en todo el mundo. Obviamente, como estos pueden ser miles de programas, había que limitarlos de alguna manera porque no existe una base de datos con estos planes de estudio, sino que están disponibles en cada universidad y en diferentes formatos. Entonces había que hacer una recopilación manual, había que hacer una limpieza manual de los datos y todo esto toma tiempo. Entonces decidimos enfocarnos en programas de estudios de universidades que fueran top en el ranking de Times Higher Education en cuanto al área de ciencias de la computación. Este es un trabajo en conjunto que lo realicé con Eduardo Ortiz, que es actualmente estudiante de pregrado de la carrera, que ya está terminando este semestre, y con Edwin Bosa, estudiante doctoral de nuestro programa del doctorado de Ciencias de la Computación Aplicada, y también ya está terminando su doctorado este año. Y bueno,
los tres realizamos este estudio. Y como les decía, mi interés era porque yo dicto la materia, pero también porque como alguien que ha dictado la materia desde el 2004, realmente tengo muy claro lo difícil que es organizar el plan de estudios de la materia, porque hay muchísimos temas interesantes. Un semestre se queda corto. Con dos tampoco se podría ver todo lo interesante, pero ya estaría un poco mejor. Pero si la materia la tenemos que ver en un solo semestre, claramente hay temas que se van a quedar afuera. Temas y subtemas que se van a quedar afuera. Y además de decidir qué temas, qué tópicos escoger enseñar, también en qué orden y cómo relacionarlos, porque el asunto es que es una materia en que a cada rato toca andar diciendo, bueno, aquí aplica este concepto, pero este concepto lo vemos más adelante. Aquí aplica este concepto, pero este concepto lo vemos más adelante. Y si se llegan a reubicar esos temas al inicio, pasa lo mismo, porque hay una interrelación en todos los sentidos de los tópicos de la materia. O sea, no es una materia que se puede construir. Primero vemos este tema, luego el siguiente tema que es más avanzado, luego el siguiente tema que es más avanzado. Entonces, por esa razón, nos interesaba mucho ver qué es lo que se está dando en otras universidades para ver qué podemos nosotros hacer para mejorar nuestros planes de estudio, ¿no? Y esta es una cita de una charla de este año, perdón, de Martin Van Steen, que él es profesor de esta materia también en Holanda, y tiene también un libro muy famoso de la materia. Y su charla era justamente también sobre esto, sobre educación en sistemas distribuidos y lo difícil que es diseñar un buen programa. Y él ahí puso una frase que me pareció muy buena, que decía que los sistemas distribuidos como materia son esencialmente un plato de espagueti donde todo está realmente interrelacionado o amarrado entre sí. Entonces, recopilamos estos programas, ya les voy a explicar un poquito sobre el proceso de recopilación. Y lo que nos interesaba ver, analizamos algunas cosas, pero la principal meta que tuvimos era determinar exactamente qué cosas están enseñando las otras universidades, ¿no? Nosotros tenemos un plan que es un buen plan basado en las guías curriculares de la ACM, en qué es lo que la ACM considera que son los contenidos mínimos, pero una vez que uno ya cubre esos contenidos mínimos en sistemas distribuidos, hay otras cosas importantes que se le pueden añadir a la materia. Esta es una pequeña nube, porque en realidad hay muchos términos que salen muy chiquititos, una pequeña nube de palabras de los temas o tópicos importantes que se suelen mencionar en planes de estudios de esta materia. Entonces, lo primero que hicimos fue recopilar el dataset. Buscamos programas que estén actualizados. Entonces, nos fijamos de que en la página diga que el programa era para el dictado de la materia en el 2019 o en el 2020, porque esto fue un estudio que hicimos en el 2020. Los resultados los presentamos en el 2021, pero la recopilación fue en el 2020. Y con miras a filtrar un poco, hacia que la labor no sea tan masiva y tome un año en realizar, nos concentramos en los programas de universidades que estuvieran rankeadas top 100 en el ranking del Times Higher Education de Computer Science del año 2019, que era el que estaba disponible cuando empezamos a hacer el análisis. Y bueno, hay unas reglas de inclusión. Por ejemplo, si la universidad tiene una materia llamada sistemas distribuidos y otra llamada sistemas distribuidos avanzados, nos quedábamos con el programa básico. Y así, hay unas reglas de inclusión bastante lógicas que aplicamos. Los detalles están en el paper. Pero el resultado final fue que logramos encontrar 51 programas que pensamos que tienen buenas probabilidades de ser de buena calidad debido a la fuente de donde vienen, a las universidades que son top, y que son de materias con un foco fuerte en lo que es sistemas distribuidos. Digo foco fuerte porque hay materias que tienen uno o dos subtemas de sistemas distribuidos, pero la materia de pronto es principalmente una materia de sistemas operativos, o es principalmente una materia de redes, o es principalmente una materia de ingeniería de software, o de algoritmos a veces también, o de cloud computing, más que específicamente de sistemas distribuidos. Y entonces, por esta razón, tratamos de buscar programas que sean principalmente sobre sistemas distribuidos. Sí aceptamos unos programas combinados, que combinaban dos temas, pero siempre y cuando sistemas distribuidos representara al menos un 60% del contenido del programa. Para cada uno de estos programas, que como les digo, solamente pudimos trabajar con los que estaban disponibles públicamente en las universidades,
los analizamos manualmente y le extrajimos la siguiente información: el ranking del programa, la universidad, el país al que pertenece, el nombre de la materia, el nombre del profesor, el código de la materia, el año de la 2019-2020 del que fue obtenido el programa, enlaces para luego poder regresar a obtener más información. Y la información que más nos interesaba era la lista de tópicos o unidades o temas a tratar. También recopilamos información del libro guía, otros libros recomendados, papers o artículos científicos requeridos y recomendados como lecturas en la materia. Y de este dataset, que aparte de recopilarlo, lo hemos publicado de manera open source, o sea, cualquiera lo puede descargar y hacer su propio análisis, nosotros nos planteamos 4 preguntas de investigación. Bueno, la primera básica era ¿cuál es el nombre más común? Ya sabíamos que el nombre más común era sistemas distribuidos, pero a más de ese, ¿qué otros nombres eran comunes? La más importante de todas las preguntas era la de los tópicos, los temas que se incluían en los sílabus, en los programas de las materias. También nos interesaba saber los libros y papers o artículos científicos referenciados para que se les da a los estudiantes como guía. Y también hay a veces la tendencia a que la materia sea muy, muy teórica, hablando de algoritmos y las pruebas de las propiedades matemáticas de estos algoritmos, o puede ser al extremo muy, muy, muy práctica. La mayoría está en la mitad, pero más o menos queríamos ver un poco cuántas materias se orientaban más a la parte teórica, solamente como una curiosidad de saber cuál era ese caso. Y bueno, de estas preguntas, la pregunta 2, que es la de los tópicos, es la que más nos interesaba a nosotros y también la más difícil de analizar, porque por la misma razón que estos tópicos están todos interrelacionados, hay muchas maneras de describirlos. Es decir, si yo estoy hablando de algo como consenso, que es un tipo de algoritmos o protocolos en sistemas distribuidos, puedo verlo dentro de una unidad llamada consenso, o puedo verlo dentro de una unidad llamada coordinación y acuerdo, o puedo verlo como parte de una unidad de bases de datos distribuidas y explico el rol del consenso en las bases de datos distribuidas. Y así con cada tópico hay muchas maneras, muchos ángulos o muchas maneras o unidades en cuales incluirlos. Entonces, el tema en realidad era bastante complicado. Empezamos entonces un poco con los resultados. Los nombres, como les decía, era obvio que sistemas distribuidos iba a ser el más común, eso ya lo sabíamos, pero en realidad fueron solamente el 60% de las materias tienen exactamente este nombre. Hay un 4% con el nombre de computación distribuida, un 4% con el nombre de introducción a los sistemas distribuidos y un 4% con el nombre de sistemas de computadoras distribuidas. Y 15 de los 51 cursos, perdón, tienen un nombre único, o sea que solamente aparecía una vez en la lista, como por ejemplo sistemas distribuidos y concurrentes. En nuestro caso, si incluyéramos nuestro programa ahí, estaría en la lista, porque nuestro programa se llamaba la materia antes sistemas distribuidos, pero como se le ha incluido un enfoque fuerte a nivel de laboratorios del tema de computación en la nube, ahora se llama sistemas distribuidos y computación en la nube. Y les doy un ejemplo de una materia, y hay más de una de este caso, pero este es un ejemplo de una particularmente especial que nos llamó la atención, que si veo el nombre yo voy a pensar algo totalmente diferente del contenido. La materia se llama sistemas de software. Entonces alguien pensaría que tal vez es una materia de ingeniería de software, pero adentro el contenido es todo contenido puro de sistemas distribuidos. Concurrencia, sincronización, llamadas a procedimientos remotos, sincronización de relojes, coordinación distribuida, comunicación de grupos, replicación, bases de datos distribuidas, tolerancia a fallos, sistemas de archivos distribuidos, etc. Entonces, el nombre puede engañar, ¿no? La materia puede ser de 100% sistemas distribuidos y tener un nombre diferente. Sobre los tópicos, a nivel de categorías, porque nosotros definimos en base a los nombres de los capítulos de los libros más comunes de sistemas distribuidos y en base a nuestra experiencia de años dictando y haciendo investigación en esta materia, nosotros definimos unos tópicos macro. Y adentro de esos tópicos macro agrupamos muchos subtópicos. Entonces, los tópicos macro más comunes eran, bueno, que se llama caracterización y modelos, que vendría a ser un capítulo de introducción a la materia. El de coordinación y acuerdo, y el de replicación y tolerancia a fallos, que aparecen en 80% o más de los programas.
tiempo y ordenamiento de eventos en 71% de los programas, invocaciones remotas en 65%, consistencia de la información en sistemas distribuidos, viene a ser esto, en 57%, y control de concurrencia y transacciones en 53%. Pero nosotros identificamos en realidad una lista mucho más grande de tópicos. Ahí hay 16 tópicos y abajo hay unos más en chiquito, o sea, identificamos como 25 tópicos, y hay algunos que, por ejemplo, el que está 16 ahí es blockchain, que es un tema de moda y es un tipo de sistema distribuido. Entonces, el de blockchain, por ejemplo, aparece en 33% de los programas. Pero algo que también queríamos notar es que si bien los tópicos macro hay unos como que son más comunes o más repetidos, los subtópicos que se ven dentro de ellos varían muchísimo. Entonces nosotros hemos puesto para cada uno de estos tópicos la lista de subtópicos que se suelen incluir ahí, pero imposible, si usted solamente de ver el tamaño de esta tabla, ustedes muy certeramente pensarán, esto es imposible verlo todo, y efectivamente, o sea, no es que si alguien tiene el tópico coordinación y acuerdo, ve todo lo que está ahí adentro, es decir, ve consenso, ve Paxos, RAFs, Chubby, elección de líderes, un teorema que se llama el FLP, quórums, modelos de consenso, el consenso de Chandra-Yetuegh y protocolos de acuerdo. No es que va a haber todo eso, generalmente de esos tópicos en un programa van a haber uno o dos de esos subtópicos, solamente uno o dos van a estar cubiertos. Entonces, si bien los tópicos macros sí pudimos identificar unos muy comunes que se topan, ya los subtópicos, ya el detalle de lo que se ve dentro de estos tópicos macro varía un montón entre universidades y entre programas. También queríamos saber, bueno, ¿cuánto está estos tópicos que se cubren influenciados por las guías curriculares que existen? Entonces nosotros analizamos dos guías curriculares importantes. La que está en esta tabla es basada en las guías curriculares de la ACM y la IEEE, que tienen unas guías curriculares para programas de ciencias de la computación y afines. Y en esa guía tienen una lista súper grande de todos los tópicos que debería ver un estudiante de pregrado en estas carreras. Y tienen la lista de todos los tópicos que deberían ser obligatorios y los que deberían ser electivos. Entonces, hay 3 categorías en esa guía curricular en la que caen los tópicos que están identificados en esta tablita que les mostré hace un rato. Hay un grupo de una categoría de tópicos que se llama sistemas distribuidos, que es la primera franja de arriba, y ahí hay algunos tópicos de tolerancia a fallos, de paso de mensajes, servicios, etc. Hay otro grupo de tópicos dentro de una categoría que se llama Cloud Computing, que es la intermedia, que también se ven muchas veces en sistemas distribuidos. Y hay la tercera categoría, que es una categoría de bases de datos distribuidas. Y esos tópicos a veces también se los ve en sistemas distribuidos. Entonces, encontramos que sí, que esta guía sí ha informado un poco la planificación de las materias de sistemas distribuidos, pero a pesar de esto, hay temas, ya lo voy a mencionar más adelante, pero hay temas importantes que están incluidos en la mayoría de las materias de sistemas distribuidos, en 80% de las materias de sistemas distribuidos, y no se lo mencionan ninguna vez en esta guía curricular. Es decir, la guía curricular no lo considera ni obligatorio ni electivo, y sin embargo, el 80% de las materias de estos programas lo incluyen. Los libros, estos son los dos más utilizados, el de Van Steen del lado izquierdo y el de Koluris, Dolimer, Kingberg y Baer del lado derecho. El del lado derecho era un libro muy utilizado por muchos años, pero la última versión ya salió, creo que en el 2010, tal vez es la última versión, no recuerdo el año exacto. En cambio, el de Van Steen está más actualizado, 2017 es la última versión. Entonces, por esa razón, y también porque el de Van Steen y Tannenbaum es open source, o sea, no open source, sino es que es abierto el libro, se puede descargar de manera gratuita. Por esa razón, el libro de la izquierda es actualmente el más utilizado. O sea, por la descarga gratuita, se lo puede comprar en físico también, pero por la descarga gratuita y por el tema de que es el más actualizado. Sobre los papers, bueno, encontramos que en total todas estas 51 materias listan más de 300 papers
como lecturas requeridas o recomendadas. 300 papers diferentes. Entonces, como la lista es tan grande, nos quisimos también hacer un análisis de cuáles eran los más comunes. Estas listas de estos 300 papers han sido publicados desde el 78 al 2014, es decir, se incluyen papers clásicos, históricos y papers nuevos. De los 19 papers más comunes, hay algunos autores repetidos, por ejemplo, Leslie Lamport, que se lo considera el padre de los sistemas distribuidos. Hay 4 papers de él que frecuentemente se le incluyen en las listas. Lancy Lynch, hay 3 papers de ella que se incluyen. Y Jeff Dean y Sanjay Ghemawat, que trabajan los dos en Google, hay 3 papers de ellos dos en conjunto o por separado que generalmente se los incluyen en las listas. También suelen haber muchos papers de la industria, es decir, no solo de la academia. Por ejemplo, hay 5 papers de Google en la lista de los top papers 19, un paper de Amazon y un paper de Yahoo en esa lista de los top 19. La lista está aquí. No voy a entrar a ver en detalle, pero hicimos un análisis de qué se tratan esos papers, cuáles son los tópicos importantes en esos papers, y vimos que está bien relacionado con los tópicos que ya habíamos identificado anteriormente. Hay muchos de estos papers, la mayoría que son sobre consenso, que es un tipo de algoritmos o protocolos distribuidos. Hay otros que son sobre sistemas de almacenamiento replicados o particionados, o bases de datos replicadas, particionadas, y también los problemas de consistencia que genera esta replicación o este particionamiento. Y hay otros que tienen que ver con tolerancia a fallos. Hay un paper que no llegó a aparecer en esta lista, pero porque no es el mismo paper el que siempre sale en la lista, sino que hay 5 papers diferentes que son sobre el tema, no, 3 papers diferentes, perdón, que son sobre el tema del teorema CAP o la conjetura de Brouwer, que es un tema muy importante en sistemas distribuidos, y ese tema, como hay varias versiones del paper, hay la versión histórica, la versión post, o sea, después de unos 5 años lo volvieron a analizar y después de otros 5 años lo volvieron a analizar, hay 3 versiones diferentes del paper, entonces en realidad como que también debería caer en la lista top, sino que diferentes profesores han escogido leer diferentes versiones del paper. En cuanto al enfoque teórico, encontramos que el 22% de la materia tenía, aunque sea una pequeña cobertura teórica, es decir, aunque sea una unidad en la que hablaban de las propiedades de los algoritmos. 12% usan un libro, que si es que uno va al libro, ve que es un libro puramente teórico de las propiedades de los algoritmos, no tanto de la parte práctica de los sistemas distribuidos. Y 20% de los cursos en realidad eran cursos con un fuerte enfoque teórico. Y algunos se les notaba en el nombre porque se llamaban, por ejemplo, teoría de sistemas distribuidos o algoritmos distribuidos. Pero la mitad de esos cursos, o sea, el 10%, se llamaba sistemas distribuidos, y a pesar de tener ese nombre, en realidad el contenido era pura teoría de algoritmos. Y bueno, para terminar, una pequeña discusión, un pequeño análisis que nosotros hicimos. Bueno, encontramos que, como ya les había dicho, hay mucha variabilidad en lo que se está enseñando en sistemas distribuidos. Ahora, esto es normal. No es normal para toda materia. O sea, si nosotros vamos a un cálculo o en la misma computación, a un sistemas operativos, hay mucha estandarización en lo que se enseña. Pero en una materia que es avanzada, sistemas distribuidos, nosotros la vemos en el último año de la carrera. Una materia avanzada, en algunas universidades inclusive es opcional, ¿verdad? Es electiva. Entonces, en esos casos es muy común que haya variabilidad en los contenidos. Pero a pesar de esta variabilidad, sí encontramos ciertos patrones, ciertos tópicos que se repiten mucho, y eso es bueno porque los podemos ver y analizar y decir, ok, estamos cubriendo estos temas que la comunidad encuentra importantes, sí o no. Por ejemplo, la comunidad encuentra importantes los temas de coordinación y acuerdo, de replicación y tolerancia a fallos, de tiempo físico, tiempo lógico y ordenamiento de eventos, y de comunicación. Y de estos que les acabo de mencionar, hay uno que yo les dije que era peculiar, que es el tema de tiempo y orden, que es sincronización de relojes físicos, algoritmos de tiempo lógico y ordenamiento de eventos. Ese tema es peculiar porque está en el 71% de los programas, es decir, en prácticamente 3/4 de los programas, es decir, es considerado un tópico realmente, la comunidad lo considera un tópico importante. Sin embargo, este tópico no aparece mencionado ni una sola vez en la guía curricular
de la IEEE de la ACM, ni tampoco en otra guía curricular que se diseñó por la IEEE con auspicio de la National Science Foundation de Estados Unidos, que es una guía curricular diseñada específicamente para el tópico de computación distribuida y paralela. Pero esa guía, a pesar de ser específica para computación distribuida y paralela, no incluye el tópico. Los que han trabajado en esa guía han hecho un autoanálisis y han hasta cierto punto indicado que cometieron un error y que ellos se concentraron mucho en la parte de la computación paralela y descuidaron los sistemas distribuidos en su guía, y que eso es algo que ellos quieren corregir en versiones futuras, porque prácticamente la comunidad que trabajó en eso era gente de la parte de computación paralela, que tiene como que cierta intersección con sistemas distribuidos, pero no es una intersección tan fuerte. Entonces ellos fallaron en incluir profesores con un enfoque más de sistemas distribuidos en su análisis, y al fallar en este análisis, pues estos tópicos quedaron relegados y no quedaron tan bien analizados. Entonces eso es algo que la comunidad debería solucionar. Y bueno, esto es en resumen. Hay más detalles y otra información interesante en el paper. Lo pueden buscar en internet y descargarlo. Y también, pues en este momento quedo abierta a preguntas, pero si alguna duda, pregunta les surge después, también me la pueden enviar a mi email, que se los acabo de poner ahí, seabadr@spol.edu.es. Las preguntas también podrían ser colocadas en el chat, si le parece. Claro, sí. Pueden ser verbales, puede ser en el chat. Muchas gracias. Veo que hay una pregunta sobre qué considero que fue lo más difícil en la investigación. Bueno, dos cosas por igual de difícil, por razones diferentes. La primera, recopilar los programas como tal no era tan difícil. Se hace búsquedas en Google con ciertas palabras clave, y entonces había que hacerlo manualmente y hacer un trabajo tedioso. Eso lo hizo principalmente Eduardo, que era estudiante de pregrado trabajando en el proyecto, pero igual obviamente con nuestra supervisión, y ese fue un trabajo tedioso. Y luego, en realidad, creo yo que la parte más difícil, el análisis que yo les mostré, todo fue, una vez que el dataset estaba ya limpio, el análisis, por ejemplo, de los nombres fue muy rápido de hacer, el análisis del enfoque teórico también fue relativamente fácil. Obviamente había que analizar los tópicos y los libros, pero no fue tan complicado. Pero el análisis de los tópicos, porque como les digo, se llaman o sea, el mismo tópico puede estar descrito con un nombre muy diferente en diferentes programas. Entonces eso fue un proceso tedioso que nosotros lo hicimos en dos etapas. O sea, lo hice yo, y luego también lo hizo, el mismo análisis lo hizo Edwin, que además de ser estudiante doctoral, también dicta la misma materia en otra universidad. Entonces, él hizo el mismo análisis y luego vimos en dónde teníamos diferencias de opinión, y resolvimos esas diferencias de opinión con un análisis ya más detallado. Entonces, ese trabajo sí cansaba bastante, y la verdad que yo creo que si hubiéramos tenido un dataset más grande, de más de 51 sílabos, se hubiera complicado mucho más. ¿Dónde encuentro el artículo? Bueno, buscándolo por el nombre,
buscándolo por el nombre, salía con descarga gratuita la última vez que lo vi, no había necesidad de tener pagado los servicios de la ACM, pero el nombre es estas dos partes del nombre, el título con su subtítulo en inglés. Esa es la manera de buscarlo, ¿no? Entonces se los dejo ahí en este momento en pantalla para que lo puedan ver. También es muy posible que en mi página personal, o sea, si googlean mi nombre, es Paul, sale mi página personal. Creo que en la versión de inglés de mi página personal tengo un enlace al artículo y también en mi perfil de Google Scholar, en scholar.google.com, si ponen mi nombre, sale mi perfil y ahí también hay un enlace al artículo. Gracias. Veo que hay una pregunta más de que si vamos a aplicar cambios a lo que dictamos en la materia en base a los resultados del análisis. Y bueno, esa sí era la intención, ver si necesitábamos hacer un ajuste de programa, pero en realidad vemos que a nivel de tópicos no es necesario. El programa que tenemos cubre todos los tópicos que están considerados importantes. Entonces, en ese sentido, los contenidos están bien. Sí creo que sería bueno, pero toma tiempo porque hay que reorganizar todas las diapositivas y todo, pero sí creo que tal vez sería bueno el orden o la manera de agrupar los tópicos en subtópicos. En eso sí creo que el programa que tenemos podría ser mejorado. Y lo estamos considerando, pero como digo, pues el cambio sí toma tiempo, entonces tal vez es algo que podamos hacer en estas vacaciones, adelantándonos al siguiente semestre, pero si no lo hacemos igual, los tópicos sí están bien cubiertos. De todas maneras, a la materia siempre le hacemos ajustes graduales, semestre a semestre, eso sí se le hace. Ajustes de qué cosas se incluyen en los laboratorios y qué tecnología se usa de ejemplo. Eso se hace porque cada 1 o 2 años cambia mucho el panorama a nivel de las tecnologías, de los productos de software específicos, cuál es el recomendado enseñar. Entonces, esos ajustes los hacemos nosotros a veces cada semestre o cada año máximo. Pero esos son ajustes menores, ¿no? Entonces, esos ajustes inclusive no se los puede ver tampoco en la lista de tópicos de las materias, porque la lista de tópicos justamente usa los tópicos como temas, o sea, no incluye los productos de software que se estudian en la materia en sus tópicos, justamente por el hecho de que esto cambia mucho. Unas pocas materias que lo tenían, sí me sorprendió que había, por ejemplo, una universidad en Nueva Zelanda, que a pesar de que está rankeada top 100 en ese ranking Computer Science, el programa era un programa realmente de sistemas distribuidos de los 90, o sea, había unas tecnologías que ya llamaríamos legacy, que nadie usa en la actualidad excepto para sistemas heredados, no para desarrollo de sistemas nuevos. Entonces eso me sorprendió mucho, pero fue una sola materia que tenía esa situación. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas,
ahí podemos terminar. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir. Yo sé que es una hora complicada y me alegro que hayan podido asistir y bueno, ver un poco sobre lo que se enseña en general en la materia, que como les digo, resulta ser una muestra bastante buena de lo que nosotros enseñamos. Y sí, pienso que fue un trabajo, como les decía al inicio, no es algo en lo que yo normalmente hago investigación, porque esto es más en educación, pero finalmente sí fue interesante ver todos esos programas. Eh, y bueno, ya me estaba despidiendo, pero veo que hay una pregunta más. No hay ningún problema. Al parecer se ha cortado el audio. Mientras se restablece el audio de la doctora, les agradecería que los asistentes interesados en nuestras charlas FIET en el área de computación tengan la amabilidad, nos escriban en el chat sus datos personales, nos escriban su correo, puede ser su correo personal, su correo de SPOL, para enviarles recordatorios personalizados para nuestras próximas ediciones de charlas FIET. Ok, gracias María Angélica. No se me había cortado el audio. Lo que pasa era que dije, Jimmy Cumbicos puso que tenía una pregunta, pero todavía no la había escrito, entonces estaba esperando yo. Pero ya la Okay. escribió. Sí, sí. La pregunta es que si en el mercado ecuatoriano, ¿cómo se evalúa qué contenidos se aplican? Yo en general converso todos los semestres con gente que está en la industria. Al final del semestre, durante la última semana o las últimas 2 semanas, yo tengo conferencistas invitados que se conectan y nos dan una charla de una media hora. Yo les pido que les digo, ok, de las arquitecturas de los sistemas de ustedes, les doy la lista de contenidos de la materia y les digo si hay alguno que aplica lo que es sistemas distribuidos o computación en la nube, algo que ustedes usan que no está en los contenidos, igual también queremos saber sobre eso. Y les pido que conversen con los estudiantes, estos conferencistas, básicamente les muestran la arquitectura de los sistemas que ellos usan y qué componentes están utilizando. Y esta información, bueno, por un lado les sirve a los estudiantes porque les queda como de mensaje que lo que vemos en clase sí tiene mucha aplicación real. Prácticamente todo, casi que de todos los temas que vemos tienen alguna aplicación real en el mercado ecuatoriano, obviamente. Y también me sirve para hacer ajustes. Entonces, si me comentan que están usando algo que alguna tecnología que en clase no vemos mucho, yo la incluyo en semestres futuros. Por ejemplo, en clase vemos algo que se llama comunicación entre procesos y hay comunicación directa y comunicación indirecta. Ese tópico ha estado en la materia desde el 2004, pero qué tipo de software yo incluyo como ejemplos suele cambiar. Entonces, por ejemplo, unos de estos conferencistas invitados me hablaban de que usaban un producto que se llama RabbitMQ, entonces yo lo incluí en la materia como ejemplo que les usamos a los estudiantes para que ellos también se familiaricen con los productos de software que implementan las ideas que nosotros vemos en la materia. Porque de aquí a 2 años surge otro que hace cosas similares. La teoría de la materia no cambia, pero el ejemplo del software que usamos sí cambia. Entonces esos ajustes nosotros los hacemos semestre a semestre y también los conferencistas directamente hablan con los estudiantes. Lo único que he pensado es que tal vez fuera bueno que fuera al inicio del semestre para que los estudiantes vean lo importante que es aprender la materia. Lastimosamente no lo puedo incluir al inicio del semestre porque si nos retrasamos con empezar a ver el contenido teórico de la materia, el estudiante se retrasa en el momento en que tiene todos los conocimientos necesarios para poder empezar a hacer el proyecto. Y si se retrasa en el proyecto, al final no va a producir un proyecto tan bueno. Entonces no me queda otra que dejar estas conferencias para el final. Es la única cosa que yo pienso se podría mejorar, pero tendrían que ser fuera de las horas de clase. Es la única manera que veo para hacer esto. María Angélica, hay un... Sí,
Si hay una pregunta si no sobre el tenemos, video. sí, si no hay más preguntas, por favor, si no hay más preguntas. No, no, decía que hay Ya, una pregunta en el chat sobre el video. Eso yo no sé cómo funciona. ok, listo, el video. Muy bien. Ok. Sobre el video, bien, buenas tardes a todos. También les pido mil disculpas. Al inicio tenía un bloqueo en la activación de la cámara. Les agradezco su asistencia. Les comunico que el video, nuestras autoridades han dispuesto que esté activo en el sitio web de FIE durante una semana. Va a estar activo una vez terminada la charla, que se genere el video para que lo puedan revisar. Asimismo, la doctora ha hecho extensiva este aporte para que puedan contactarse con ella vía el correo electrónico. ¿Sí? Agradecemos, pues si no tenemos más preguntas, a los asistentes el día de hoy, a los profesores, a los estudiantes, a la comunidad de SPOL y del país. Agradecemos a la doctora Cristina Abad por su importante aporte. Ella es pionera en sus investigaciones y pues le agradecemos su presencia el día de hoy con esta charla FIE. Les invitamos a activar sus cámaras para tener una captura para el sitio web de FIE de la conferencia, los que les sea posible. También pues a colocar sus datos personales en el chat y así poder contactarles y enviar recordatorios personalizados para nuestras siguientes charlas. Es un agrado tenerla aquí, doctora Cristina Abad. Buenas tardes a todos. Agradecemos pues los que puedan activar su cámara. Doy paso al departamento técnico para la captura. Listo. Muy buenos días, muy buenas tardes con todos. Hacemos la invitación a que puedan activar sus cámaras para realizar la correspondiente captura de pantalla como evidencia de la charla FIEC del día de hoy. Ok, vamos a la cuenta de 3 a realizar la captura. 1, 2 y 3. Ok, hemos realizado la primera captura. Denme un ratito para guardar el archivo. Y una segunda captura me podrían regalar. Vamos a la cuenta de 3 nuevamente. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Tengan un Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rome. Muchísimas gracias a todos. A la doctora Cristina Abad, a todos los invitados, a los asistentes de SPOL y de la comunidad del país. Muchísimas gracias. El evento ha terminado. Buenas tardes. Bueno, gracias también. Ahí dejen mi correo en el chat, Miss. Ok, hoy en este momento hago la captura de todos los correos para que estén en nuestros registros y poder contactarles para las futuras conferencias. Que tengan buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias también. Hasta luego.